comienzo formal al foro del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al foro del día después, al noveno encuentro de la vida post-coronavirus, un Silicon Valley con anabólicos, a cargo de Esteban Magnani. Desde marzo, que estamos con Jorge Sacagnini, con Ariel Bercelli, charlando al respecto de pensar un espacio de encuentro horizontal para discutir entre diferentes compañeros y compañeras que a su vez tienen trayectorias diferenciadas acerca del día después. Precisamente la pandemia nos movilizó a encontrarnos y a dialogar al respecto. Así fue cuando nos surgió este foro, que denominamos Foro para el Día Después, y ya estamos en el noveno encuentro. Ustedes podrán encontrar en la página web foroparaldiadespues.net.ar los diferentes salones y los diferentes encuentros que fuimos dando en estos salones, que están todos registrados en videos. Brevemente, para hacer un recorrido de este salón en particular, que se denomina Política y Tecnología, en un primer momento, allá por el mes de marzo, hicimos un encuentro general para pensar los ejes de discusión del salón, del espacio, y inmediatamente después, a la semana siguiente, en este encuentro semanal que tenemos los lunes a la tarde, Jorge Sacagnini presentó las tecnologías convenientes. Luego le siguieron Fernando Corbalán con Infraestructura, Tecnología Nacional y Seguridad en el Teletrabajo. Después vino Oscar Nis con la presentación Industria y Ciberdefensa. Luego nos acompañó la magíster, que mañana está defendiendo su tesis doctoral, Ana Marotias, al respecto de la educación a distancia en tiempos del COVID, expectativas versus realidad, para pensar la Universidad Nacional, la universidad pública, en este espacio en particular de la pandemia y el aislamiento social. Luego nos acompañó Alejandro Yaya con una presentación que versaba sobre la implementación estatal de la tecnología de blockchain en la República Argentina. Luego estuvo Juan Manuel Chepi, precisamente comentándonos en vísperas de la presentación de la primera sesión en la historia de la Argentina en términos virtuales, a la que denominó Democracia Digital, la tecnología puesta al servicio del Parlamento abierto, activo y transparente. Y en el último encuentro, el lunes pasado, estuvo la doctora Florencia Medici con la presentación Macroeconomía, Política Económica y Tecnología. Hoy, y ya le cedo la palabra a Ariel para que haga una presentación específica de Esteban, de su trayectoria y de la presentación del día de hoy, estamos en el noveno encuentro, denominado La vida post-coronavirus, un Silicon Valley con anabólicos. Bueno, gracias Karina. Para mí es un enorme placer que esté Esteban acompañándonos y obviamente todas y todos ustedes. La presentación de Esteban daría lugar a varios minutos porque tiene un extenso currículum. Extracté algunas partes. Esteban es periodista, escritor, es docente de la UBA y de la UNRAF, de la Universidad Rafaela. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, carrera en la que también es docente hace varios años, en la cátedra Gutiérrez, Principios Corrientes del Pensamiento Contemporáneo. Tiene un máster en Media and Communication de la London University, gracias a una beca que ganó del British Council. Es escritor, docente y periodista, como ya había comentado antes. Colabora habitualmente en estas labores en el diario Página 12, sobre todo en el suplemento Futuro, que ya dejó de salir, pero que todavía lo recordamos. Colabora en Cash, en la revista Anfibia. Desde octubre del 2012 a diciembre del 2015 condujo la columna de tecnología del noticiero de la televisión pública, Visión 7. Obviamente ahí lo vimos diariamente o cada 2 o 3 días que aparecía. Él tenía, si mal no recuerdo, una columna los lunes, ¿no, Esteban? Y bueno, también escribió junto a Leonardo Moledo los libros sobre historia de las ciencias, 10 teorías que conmovieron al mundo, 1, y su segunda versión, el año 2006, con editorial Capital Intelectual. Bueno, entre otras cosas, en 2011 publicó la primera novela, Desde la Revolución. En 2014 publicó Tensión en la Red, texto que disfruté mucho, Libertad y Control en la Era Digital. Y sobre la última parte de su desarrollo profesional, desde el 2016 es director de medios audiovisuales y digitales en la Universidad Nacional de Rafaela. Te pasamos la palabra, Esteban, y te agradecemos mucho tu presentación y tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ariel, Karina, Jorge. Les cuento que ayer estuve participando
en una charla que se me cortó 5 veces, estoy en una isla en el Delta, lo cual hace que la comunicación no sea muy fácil. Ahora le pedí a mi hijo que se suba al techo y mantenga estirada la antena para ver si se conecta mejor. No, ese es un chiste, no le voy a hacer eso a mi hijo. Pero bueno, voy a hacer una charla que, como bien titulamos, es acerca del futuro post-coronavirus. Estamos todos diciendo que la crisis esta de alguna manera es una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, y de alguna manera es lo que todos estamos tensionando, pero lo que no queda claro es en ese tironeo que todos estamos ejerciendo, quién va a ser el que va a tener más fuerza para tirar para su lado. Y creo que en ese sentido es bastante importante ver cuál es el futuro y cuál es el tironeo que va a ejercer Silicon Valley para sus propios intereses. Entonces, en el cierre vamos a ayornar la charla que yo tengo con lo que dijo Naomi Klein en una nota de The Intercept, que les recomiendo mucho que lean, con respecto a ese futuro post-coronavirus que imaginan desde Silicon Valley, sobre todo con Eric Schmidt, el ex CEO de Google, como encabezamiento de esa idea, y que ahora trabaja para el aparato de defensa de Estados Unidos, ¿no? Si quedaba alguna duda respecto de la puerta giratoria entre las corporaciones y el Estado y el gobierno estadounidense, bueno, con eso termina de quedar claro. Les voy a compartir una presentación, que es la presentación de mi libro, que se llama La Jaula del Confort. Esto es, de alguna manera es un chivo, pero quédense tranquilos que el libro tiene una licencia libre, que se puede descargar de mi blog, existe en papel, tiene entidad física, pero además de eso se puede descargar y leer en formato PDF o EPUB, así que buena parte de lo que yo les cuente ahora lo pueden profundizar si les quedan dudas. Eso me libera bastante a mí en cuanto a saber que lo que yo estoy diciendo se puede profundizar sin necesidad de tener que tener dinero. El subtítulo del libro es Big Data, Economía, Sociedad y Neurociencia, ¿quién toma tus decisiones? Y vamos a tratar de hacer un recorrido que nos lleve a la situación prepandémica, y para eso tenemos que, yo creo que es fundamental arrancar desde la economía y entender un poquito el proceso por el cual se llegó a estas grandes corporaciones con anabólicos financieros que le permitieron desarrollar la tecnología a los niveles increíbles que hemos conocido. Para no arrancar con la crisis del sistema keynesiano, digamos, podemos poner un punto de inicio en la caída del muro de Berlín, que de alguna manera preanuncia ese supuesto final de la historia que no ocurrió, y se produce en los 90 una crisis de sobreacumulación, que es esta instancia en donde el éxito de los ricos, por decirlo mal y pronto, hace que necesiten buscar nuevos espacios en donde seguir desarrollando su capital, en donde seguir reproduciendo su capital. ¿Se me escucha bien, no? Perfectamente, sí. Bueno, hubo algunos ruidos de fondo, pero creo que ya los tenemos controlados. Mandé ahí un comando a silenciarlos, así que está todo bajo control. No, bueno, decíamos entonces, tenemos esta crisis de sobreacumulación, y en esta búsqueda de nuevos espacios donde seguir reproduciendo el capital a velocidades aceleradas, el espacio de las telecomunicaciones es uno de los más tentadores porque estaba viviendo un proceso de innovación enorme, ¿no? Con la llegada de Internet y sobre todo con la web, que van a ser los que van a permitir que el gran público acceda por primera vez a las herramientas y al poder de Internet. Ese es el momento de explosión donde todo parecía posible, donde cada día se publicaba un nuevo sueño en forma de startup, donde todos íbamos a compartir todo, donde todos teníamos acceso a la información de una manera muy igualitaria, y poco a poco el capital empieza a tomar eso, dice, bueno, acá hay algo interesante, y empieza a poner mucha plata en desarrollar nuevas startups, pero el problema que tenía era que no quedaba muy claro cómo iban a hacer dinero, ¿sí? En el 2000, comienzo de 2001, ya se empieza a ver que los que financiaban esas empresas dicen, bueno, muchachos, ya pusimos mucha plata acá, pero no queda claro cuál es el modelo de negocios. Y ahí, según algunos autores, particularmente estoy leyendo a Shoshana Zuboff, Capitalismo de Vigilancia, dice que se da el gran momento en el cual un servicio como el de Google, de búsquedas de Google, que producía una serie de efectos de productos residuales, ¿no? Que eran la información acerca de las búsquedas, descubre que con esa información podía trazar perfiles para saber qué mostrarle de publicidad a la gente, ¿sí? Una información que antes era casi secundaria, irrelevante, o que se usaba en todo caso para mejorar las búsquedas, empieza a ser el insumo que le sirve para producir mejor información para que los anunciantes puedan tener más posibilidades de vender sus productos.
Entonces, después de esa explosión de la .com en 2001, van a sobrevivir solamente aquellos que logran captar mercados, sobre todo Google con la publicidad, y más tarde con la llegada de Facebook en 2004, que también va a explotar el nicho de la publicidad de una manera mucho más eficiente que lo que lo hacían los medios de comunicación masiva. Pensemos en un medio de comunicación masiva, tiene que producir contenidos, ¿sí? Eso, producir contenidos es muy costoso, necesitas, depende de qué medio seas, vas a necesitar periodistas, guionistas, iluminadores, camarógrafos, locutores, impresores, vas a necesitar todo tipo de personas para producir esos contenidos, que son los que producen la atención. Esa atención permite ubicar publicidad, esos productos luego se van a vender, con esa ganancia el que vendió esos productos va a seguir poniendo plata en un medio tradicional que va a volver a producir contenidos y de esa manera va a poder seguir vendiendo nueva publicidad. Los medios el modelo de las plataformas publicitarias de alguna manera es similar y es muy distinto. Existe una inversión inicial en una plataforma que trata de seducir como sea, en general en un comienzo de una manera totalmente gratuita y muy abierta. Esto lo desarrolla muy bien Van Dijck en su libro La cultura de la conectividad. Y con esa plataforma le ofrece un espacio a millones de personas para que desarrollen cualquier cosa, ¿no? El modelo más claro de esto es, por ejemplo, Facebook, en donde publicamos desde fotos de comida, nuestras opiniones políticas, fotos de nuestras vacaciones, las fotos de nuestros hijos, de nuestros casamientos, y de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos produciendo atención. Atención que Facebook, por ejemplo, por citar el caso más conocido y más claro, utiliza para ubicar publicidad. Esa publicidad permite que se vendan los productos, el fabricante reinvierte en la publicidad, ¿sí? De esa manera se obtiene una ganancia, y la plataforma sigue funcionando. Ahora bien, si lo comparamos con el modelo anterior, es muchísimo más eficiente, porque en el caso anterior tenías que producir contenidos muy costosos, muy competitivos, para producir esa ganancia. En cambio, vos ahora podés vender la publicidad, ¿sí? Podés producir atención sin tener que producir los contenidos, que es el mayor costo de la atención. De alguna manera, a mí me gusta decir que es como si uno tuviera una panadería y le regalaran la harina. Mientras el tipo de al lado tiene que seguir comprando la harina, vos ya no necesitas hacer eso y podés seguir ganando. Esto explica que en 16 años Google pasó de no existir, o sea, se forma en 1998, y ya en 16 años después, en 2014, ya estaba entre las 5 empresas más ricas del mundo. En solo 14 años había superado a empresas que tienen edificios, que tienen camiones, que tienen laboratorios, que tienen cualquier tipo de empresa. Ellos la superan con este negocio que producía dinero con insumos que prácticamente eran infinitos y gratuitos. Pero lo más interesante de este modelo es el producto, digamos, va a ser el modelo de negocios. Ese de los medios de comunicación ya era muy, muy rentable, pero lo que van a empezar a descubrir estas empresas es que hay datos que se empiezan a acumular y que esos datos permiten ya otro modelo de negocios que es muy superior incluso al que estaban explotando. Porque estos datos empiezan a servir para un montón de otras cosas. Por ejemplo, me permite hacer que la publicidad sea muchísimo más eficiente. Si yo sé quién está del otro lado de la pantalla, yo le puedo mostrar exactamente lo que le puede llegar a interesar. Pensemos que si nosotros compramos el diario Clarín, por ejemplo, vamos a ver todos en la página 3 la misma publicidad, de Coto, pónganle. Pero no todos tenemos un Coto cerca de casa, no todos vamos a ir a Coto, no todos vamos a comprar el whisky que nos ofrecen en la página 15, porque no todos nos gusta el whisky. Y así sucesivamente. En cambio, cada uno de nosotros va a ver en cada una de las pantallas aquello que realmente nos puede llegar a interesar y nada más, ¿sí? No vamos a ver cosas que no tienen nada que ver con nosotros y no tienen ninguna oportunidad. Eso les da una ventaja enorme a las empresas que tienen esos datos para lograr el gran objetivo, que es incentivarnos en cierto sentido, que nos interesemos por determinado producto y eventualmente lo compremos. Y en la medida que se equivocan, porque obviamente hay errores, no estamos comprando todo lo que nos ofrecen en Facebook, vamos entrenando los algoritmos para saber qué es lo que tiene más probabilidades de ser vendido. Y después esos algoritmos van aprendiendo otras cosas y van aprendiendo nuestro comportamiento en la red y, por ejemplo, pueden decidir, esto es lo que está pasando, por ejemplo, con las empresas de aviación. Las empresas de aviación
nos conocen muy bien, tienen muchos datos previos y muchos datos del momento en el que nos conectamos para decidir cuál es el precio máximo que nos van a poder sacar por un pasaje de avión. ¿Cuánto es lo máximo que estamos dispuestos a pagar por un pasaje de avión? Esto es por dar solamente un ejemplo, ¿no? Seguramente el algoritmo empieza a tomar variables y puede tomar variables que tienen que ver, por ejemplo, con el precio del dispositivo desde el que nos conectamos, desde dónde nos conectamos, cuál es el poder adquisitivo de esa zona, cuánto pagaron personas del mismo poder adquisitivo y del mismo barrio. Puede fijarse si viajamos en el pasado, cuánto tiempo estuvimos googleando por ese pasaje. ¿Realmente viajamos o solamente soñamos con viajar y estamos buscando? Entonces lo mejor es que nos ofrezcan un precio bajo para engancharnos y ya hacernos clientes de esa compañía, y así sucesivamente. Entonces, lo que empieza a ver es que uno dice, bueno, nos quieren manipular a través de la publicidad, pero yo no compro nada de lo que me ofrecen. Pero hay un montón de otras actividades que están guiadas por algoritmos que nos van empujando en determinado sentido y ni siquiera tenemos conciencia de eso. Un ejemplo muy lindo, por ejemplo, es el de Pokémon Go. Cuando sale Pokémon Go, el modelo de negocios, una parte del modelo de negocios, aparte de que nosotros siguiéramos brindando datos que se acumulaban en los servidores de Niantic sobre geolocalización y los lugares relevantes, una de las partes eran contratos que hacía Pokémon Go con Starbucks, con McDonald's, que hacía que hubiera centros de entrenamiento o que aparecieran Pokémones en las inmediaciones. Entonces después Niantic sabía exactamente quién había entrado al McDonald's, y McDonald's le decía cuántas hamburguesas había vendido y pagaban un porcentaje de esa hamburguesa a aquel que había manipulado a la gente para que fueras a ese McDonald's y comprar ese producto. Un caso más extremo de este tipo de manipulaciones es el de Cambridge Analytica, que creo que ya todos conocemos, donde se colaboró, es muy difícil saber cuánto, qué porcentaje se lo podemos atribuir a Cambridge Analytica, pero se colaboró de alguna manera en la victoria de Trump en Estados Unidos, para llegar a la Casa Blanca, obviamente. Después tenemos una nueva oleada, para seguir con el tema económico, que es post-crisis inmobiliaria 2008. Nuevamente los capitales dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrar alguna forma de que este mundo digital permita generar negocios? Los Google, los Facebook ya están construidos, es muy difícil competir con ellos porque ellos no solo tienen la plata, tienen el conocimiento, tienen los algoritmos y tienen muchísimos datos sobre los que están montados y que son los que están usando para seguir creciendo. Entonces no nos podemos meter en su territorio, tenemos que buscar nuevos espacios. Entonces, lo que van a intentar hacer, y que están haciendo de hecho, es ubicar a estas nuevas plataformas como intermediarias del mundo real, ¿no? Es bastante claro el caso de Uber. Soy una empresa de transporte, pero no tengo ninguno de los compromisos que implica tener una empresa de transporte, porque no tengo autos, no pago salarios, no pago vacaciones, no pago nada, y contacto, me ubico como intermediario entre el que quiere viajar y el chofer que tiene ese auto disponible. Ese emprendedorismo de shock, que está financiado por miles de millones de dólares, lo que hace es tratar de entrar a un mercado y romper todo, destruirlo haciendo básicamente dumping, es decir, trabajar por debajo del costo, hasta el punto de que todos los competidores caigan y ahí recién empezar a ganar. Piensen ustedes, para darse una idea, que en los 10 años de vida de Uber nunca dio un balance anual positivo. Siempre fue pérdida. Perdió a razón de cerca de $1.000 millones de dólares por año, lo cual implica que hay alguien que evidentemente tiene una expectativa de ganar muchísimo y crecer como lo hicieron en su momento los Google, los Facebook, los Amazon y demás. Ese modelo, el más claro es Uber, que es mucho más grande que los demás, es donde están Rappi, Globo, Airbnb, y ustedes sabrán de qué les estoy hablando. Ahí se puede hablar de acumulación por despojo, ¿no? Se va avanzando sobre ámbitos de la vida cotidiana que antes no estaban mercantilizados y que ahora pasan a formar parte del mercado comercial, ¿no? Un ejemplo bastante drástico de esto y que está tratado por algunos autores, que es interesante, es como la amistad, que era algo que ocurría entre personas y que no era mercantilizable, salvo que, bueno, nos fuéramos a comprar una cerveza, ahora está mediado por plataformas que utilizan lo que sobra de esa vinculación, los datos de esa vinculación, para alimentar un mercado de datos que después se capitaliza y se monetiza en un montón de otros espacios. Con respecto a las plataformas austeras, como las llama Nick Srnicek, las de emprendedorismo de shock, Uber, Rappi, Globo, Airbnb, la gran pregunta es si
y son viables. Ahora están empezando señales de agotamiento y Uber mismo ya empieza a haber algunas dudas respecto de si algún día va a poder ser rentable o si tiene que retroceder, tomar el terreno conquistado donde ya se impuso y simplemente monetizar ahí. Bueno, son cuestiones que están en discusión ahora. Y con respecto a las grandes empresas, estamos hablando de Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, la gran pregunta es, ¿por qué estuvo cayendo antes de la crisis del coronavirus? ¿Por qué estuvieron cayendo sus tasaciones en la bolsa? Y cuando uno miraba sus balances, lo que veía es que estas empresas, en vez de crecer al 25, 28% interanual, empezaban a crecer al 22, 23. Estaban desacelerando su crecimiento, pero desacelerando de unos niveles estratosféricos, ¿no? Desacelerando al 22%, que sería la envidia de cualquier pyme argentina, ni hablar. Crecer al 22% interanual sería una locura. Bueno, entonces todas estas empresas estaban buscando nuevos nichos hacia donde expandirse. Por ejemplo, no sé, Apple, sacando el Apple Card, o tratando de desarrollar su canal de productos audiovisuales. Facebook con ese intento por ahora trunco de desarrollar Libra, su propia criptomoneda que permitiera hacer intercambios comerciales en cualquier lugar del mundo y sin ningún tipo, con un control centralizado en 100 empresas. Bueno, Amazon desarrollando sus nuevos canales de televisión, y cada uno tratando de avanzar. Bueno, Amazon en particular, por ejemplo, avanzando hacia el mercado publicitario, donde le empieza a poner un pie a Facebook y Google, que son las dos empresas que se quedaban con aproximadamente el 60% de la torta publicitaria digital. Y cuando Amazon avanza, uno le da un poquito de miedo, incluso si es Google y si es Facebook. Todo este modelo de negocios tiene toda una serie de efectos secundarios, que son los que nosotros llegamos a percibir más directamente, que muchas veces no entendemos por qué nos pasan, ¿no? Estos efectos secundarios tienen que ver con que este modelo económico necesita nuestra atención por distintas razones y de distintas maneras, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ¿no? Las 4 empresas de Facebook necesitan que estemos ahí, que estemos conectados, que estemos mirando la pantalla, ya sea para ver publicidad o para dar datos que tienen que ver con lo que queremos mostrar en Instagram o con lo que hablamos en privado con alguna persona. Google quiere que hagamos búsquedas para que en el buscador pongamos aquello que por ahí no le confesaríamos a nadie más, y empiezan a hiperestimular determinados rasgos de nuestra personalidad que ya estaban, obviamente no son novedosos, pero los hiperestimulan de una manera que empieza incluso a incidir en la forma en la que los más jóvenes, sobre todo, construyen su propia subjetividad. Pensemos, por ejemplo, en cómo esta necesidad de que estemos todo el tiempo conectados empieza a ser utilizada para que, por ejemplo, hagamos de esta celebración del yo. Nosotros, los seres humanos, siempre fuimos animales tribales y siempre necesitamos saber qué es lo que los demás piensan de nosotros, porque de esa manera también podíamos conocer nuestras posibilidades de sobrevivir, qué pasaba el día que habría menos comida o de conseguir pareja para reproducirnos, algo que está fuertemente metido en nuestra propia historia evolutiva. Es algo que se dan cuenta, los algoritmos empiezan a ver que tiene mucho, mucho poder de atraernos en las redes. Entonces, cuando publicamos algo, nos genera ansiedad saber cuánta gente lo leyó, a cuánta gente le gustó, porque de alguna manera es información que estamos acostumbrados, incluso evolutivamente, a ver como valiosa, que tiene que ver con nuestra historia. Y empezamos a construir estos personajes que están adaptados a las lógicas de estas redes, que a su vez son lógicas fuertemente comerciales. Es decir, negociamos de alguna manera los usos de las redes sociales, porque nunca una red social puede decidir exactamente qué es lo que va a pasar, pero negociamos desde un poder de mucha desventaja, porque en el fondo aquello que va a prosperar va a ser aquello que permita de alguna manera a la red social generar ganancias y monetizar esas intervenciones. Después están otras cuestiones que están muy habladas, que aparecen permanentemente en los medios, como el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿sí? Esa sensación de que la fiesta está en otra parte, porque todos nos cuentan lo bien que la pasan en otro lado, mientras nosotros estamos aburridos y no sabemos qué hacer, o no, o por ahí no, pero en algún momento puede ser que uno se ponga a ver, porque está aburrido, qué es lo que está pasando con los amigos, y todos los amigos están en una eterna fiesta de Gancia o de Movistar, como aparecen en las publicidades, súper divertidos.
Y lo que empieza también es aplanarse de alguna manera los vínculos y las emociones de acuerdo a aquello que puede encajar en lo que podemos transmitir, ¿no? El caso más obvio son los iconitos de Facebook que nos permiten decir me enoja, me divierte. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa es una necesidad de la red social de simplificar las infinitas emociones humanas en un código que sea procesable por el algoritmo. De alguna manera también tenemos mucho confort por todo esto, ¿no? ¿Quién quiere ponerse a fijar en la guía Filcar cómo llegar a un punto de la ciudad si simplemente puede poner Google Maps y saber exactamente dónde doblar y cuál va a ser el camino más rápido? Pero al mismo tiempo, cuando todos hacemos eso, lo que termina ocurriendo es que, por ejemplo, Google sabe mucho más sobre el tráfico en la ciudad de Buenos Aires que cualquiera otro seguramente, pero incluso más que el Ministerio de Transporte, la ciudad de la Argentina, y si hubiera un Ministerio de Transporte de América Latina también. Entonces, ese confort nos va construyendo una jaula que a la vez nos va volviendo más manipulables y nos va volviendo como un poco más vagos, más cómodos. ¿Y para qué vamos a forzar las cosas si así se está tan bien? Pero bueno, obviamente esto tiene consecuencias. Pensemos que los algoritmos, por ejemplo, para dar una idea, se usan para saber quiénes son las personas a las cuales les vamos a poder vender un buzón, ¿no? Hubo algunos juicios en una universidad que se llamaba Universidad de, no me va a salir el nombre, una universidad en Estados Unidos que había logrado mapear a través de los datos que obtenía de distintas redes sociales a mujeres solas, con un pasado de drogas, generalmente madres solteras, que hubieran tenido la muerte de un familiar cercano, y que estas personas eran a las que había que llamar para ofrecer cursos, para que estudiaran, y que pidieran una beca al Estado estadounidense, que ofrecía becas a los sectores más empobrecidos para que pudieran estudiar. Y siempre estas mujeres habían escuchado que la mejor forma de salir de la pobreza era la educación, entonces las llamaban y sabían que ellas de alguna manera iban a ser las más susceptibles de querer hacer eso y que iban a conseguir el subsidio que ofrecía el Estado para este tipo de estudios. Es decir, aquello que ya hacían los vendedores de buzones, ¿no? De los que se hablaba, los cuentos del tío, ahora están recargados con información de datos y con algoritmos que los procesan para encontrar quiénes son las personas más susceptibles de ser convencidas de algo. Entonces, ya entramos en un terreno casi filosófico, que a mí me gusta resumirlo con una frase de Byung-Chul Han, que dice: si el Big Data proporcionara un acceso al reino inconsciente de nuestras acciones e inclinaciones, sería pensable una psicopolítica que interviniera hasta en lo profundo de nuestra psique y la explotara. Es decir, que de alguna manera el Big Data, los algoritmos, van reconstruyendo pedacito a pedacito buena parte de aquello que nos hace ser lo que somos. ¿Lo hace a la perfección? No, seguramente no. Seguramente hay muchas cosas que no pueden ser procesadas, pero sí va encontrando muchos puntos y muchos estímulos que en las grandes estadísticas y en los grandes números pueden tener una influencia en un número importante de personas. Es decir, empiezan a conocer estadísticamente la construcción del sujeto, lo suficiente como para saber que si se operan sobre determinados miedos, si se opera sobre determinados deseos, si se opera en determinadas situaciones de shock, por ejemplo, ahí es cuando uno tiene más posibilidades de que el mensaje llegue. ¿Qué pasa si le muestran la publicidad al tipo que acaba de prender el celular, que está medio dormido? ¿Cuáles de sus defensas más básicas a nivel neuronal vamos a poder atravesar en ese momento para convencerlo de que empiece a pensar, no sé, en la posibilidad de un viaje, o en comprarse un auto, o en votar a un candidato? O peor aún, ¿cómo en ese momento en el que se despierta, por ejemplo, puede ser más susceptible de creer una barbaridad como que el dinero de Cristina lo metieron en un ARSAT y lo mandaron al espacio como forma de esconder la plata? Ahí hay un gran poder de saber cuál es el punto débil, cuál es el talón de Aquiles de una persona, para a partir de ahí meterse más profundamente en su psique y explotarlo. Entonces, lo que estamos viviendo es como un experimento global, muy innovador en cuanto al poder tecnológico, que está alimentado con los anabólicos del capital financiero, que castiga rápidamente a cualquier intento de modificar el rumbo de estas empresas cuyo único objetivo es aumentar las ganancias y pasárselas a los accionistas, y que van a castigar cualquier intento de, por ejemplo, contratar más moderadores en Facebook para que haya menos discursos de odio, para controlar más las noticias falsas. Los va a castigar haciendo caer el valor de esas acciones.
Tienen modelos de negocios exitosos, que lo que van haciendo es básicamente rapiñando a las industrias previas, ¿sí? Google y Facebook se comen los ingresos que sostenían un montón de medios de comunicación, que ya de por sí estaban concentrados, pero que ahora ni siquiera permite que haya demasiadas alternativas de medios porque van cayendo, van cerrando, no pueden financiarse. Otras empresas como Amazon se van quedando con el negocio de muchos de los comercios de la esquina, que derramaban en un montón de sentidos, y al ponerse como intermediarios captan una parte de la renta que antes se distribuía entre un montón de personas. Netflix le patea en el centro del estómago, por decirlo elegantemente, a un montón de empresas de producción de contenidos, incluso grandes cinematográficas que habían roto rodillas para estar donde estaban, ¿no? Una historia bastante mafiosa y pesada, como la que tienen las grandes productoras cinematográficas de Hollywood. Y esto, paradójicamente, genera nuevas crisis de sobreacumulación, porque tanto éxito, tanto dinero evadido y acumulado por empresas como Apple, Google, Facebook, Amazon, tienen que reinvertirse en algún lugar. Y eso es el problema que tienen estas empresas. Cuando empiezan a crecer solamente al 22% interanual, 22, 23% interanual, se asustan porque tienen una crisis de sobreacumulación. ¿Dónde siguen invirtiendo? Entonces empiezan a buscar nuevas formas y más formas de experimentación sobre los sujetos para seguir avanzando sobre nuevos territorios. Frente a esto, ¿qué se puede hacer, no? Se puede hacer reducción de daños a nivel personal, el uso de software libre, después están los consejos más banales del tipo de, bueno, no dejes que el celular entre a tu habitación, apagalo las noches, desconectate, habla cara a cara, cosa que ahora no podemos hacer. Pero esto obviamente son reducciones de daños a nivel personal, que tienen un efecto social muy bajo. Lo que tiene que haber son regulaciones y una política de soberanía tecnológica, así como hablamos de soberanía financiera o hablamos de soberanía alimentaria o soberanía política, claramente tenemos que hablar de soberanía tecnológica y no pensar que lo que pasa por fibra óptica simplemente tiene que pasar, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de que para que entre un medicamento nuevo al país, el ANMAT lo tiene que revisar y ver cuáles son los efectos que va a tener esa medicación sobre la población argentina y si realmente es bueno que entre o no. ¿Por qué en cambio dejamos entrar cualquier cosa a través de la fibra óptica sin ningún tipo de regulación y muchas veces encajándole el fardo, por ejemplo, a los padres que deben saber y entender cuáles son los efectos secundarios o qué es lo que está haciendo una aplicación que utilizan nuestros hijos, ¿no? ¿Realmente se puede hacer eso? Entonces hacen falta políticas públicas, educación, que la educación siempre es una solución a largo plazo, no digo la educación como se suele hacer, que se le encaja el problema, bueno, los maestros deberían resolver esto, y todo el mundo se desentiende, qué mal la escuela, que no logra enseñar a sumar, enseñar a programar, cómo entender la televisión, generar ciudadanos comprometidos, y además de todo, que entiendan el modelo de negocio de las grandes corporaciones para que se defiendan de las modas de jueguitos horribles que todos los amiguitos juegan y que ellos tienen que aprender a defenderse y decir, no, yo a eso no voy a jugar por muy irresistible que sea. Y hace falta claramente un plan de desarrollo que alimente la posibilidad de una soberanía tecnológica. Hubo algunas señales en su momento, todo lo que hizo INVAP con los radares, que hubo una charla sobre ese tema aquí mismo, lo que se hizo con los satélites, lo que se hace con energía nuclear, que son algunas de las pocas áreas donde hubo proyectos de largo plazo, ¿no? Sobre todo en energía nuclear, hubo un proyecto de largo plazo que se sostuvo a pesar de los cambios de gobierno, y bueno, haría falta algo así también para la tecnología, que evidentemente no es imposible, simplemente es muy difícil por los vaivenes políticos que podemos hablar largamente de cuáles son sus causas. Y así nos encontramos en este mundo a la llegada de la pandemia. Eric Schmidt, el ex CEO de Google y actualmente asesor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ya venía trabajando junto al sistema de defensa estadounidense, tratando de modernizar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en las Fuerzas Armadas. Y venía hablando de la necesidad de crear una especie de New Deal en el cual el Estado inyectara enormes cantidades de dinero en el sistema tecnológico para mejorar todo lo que tiene que ver sobre todo con el 5G y la inteligencia artificial. Dos áreas en las cuales los chinos, calcula Eric Schmidt, en 10 años pueden superar a los Estados Unidos. ¿Sí? Dos áreas súper sensibles. El 5G básicamente es una tecnología que va a permitir acumular muchísima más cantidad de información, muchísima más cantidad de datos que los que ya se están acumulando, y eso alimentaría a sistemas de inteligencia artificial
de una manera a otra escala, ¿sí? Y de hecho desliza Eric Schmidt en una de sus charlas que en China todo el sistema de vigilancia es un campo de entrenamiento para los algoritmos como no se ha visto nunca antes. Y de alguna manera sugiere que él envidia lo que ocurre en China, donde esta alianza entre empresas y Estado no tiene ningún tipo de ruido, porque la sociedad civil obviamente no tiene nada para opinar al respecto, y si opinan no la van a escuchar demasiado. Este es el panorama con el que se encuentra, esto era lo que venía haciendo Eric Schmidt antes de la cuarentena, y después de la cuarentena, como se explica muy bien en este artículo de Naomi Klein de The Intercept que ustedes están viendo, lo que hace es decir, básicamente, menos mal que las grandes empresas norteamericanas de Silicon Valley habían resuelto generosamente y de motu propio muchas de las cosas que nos salvaron durante la cuarentena. Gracias a estas empresas, hoy es posible el teletrabajo, la teleeducación, las compras a distancia, los movimientos financieros, todas las cosas que nos permiten seguir funcionando como sociedad en este momento. Y ojo, dice Eric Schmidt, cuidado porque después, primero esto va a seguir por mucho tiempo, y después no está claro cuánto vamos a poder volver a vivir de la misma manera que lo veníamos haciendo. Entonces lo que necesitamos es fortalecer a todas estas empresas para que puedan mejorar aún más sus servicios y satisfacer las necesidades de una población que va a estar encerrada, y también vamos a lograr de esta manera que los chinos no nos superen como está previsto que ocurra dentro de 10 años con estas tecnologías en el tamaño de nuestra economía y demás. Bueno, esto es muy resumidamente el panorama que quería plantear para decir, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Cuál es el escenario global? Y cómo la cuarentena, de alguna manera, es también vista como una enorme oportunidad para profundizar lo que ya se venía haciendo, ¿sí? Y de esa manera dar un nuevo salto en estas formas de acumulación por despojo que venían realizando estas empresas y modelar el mundo a su imagen y semejanza. Naomi Klein dice, bueno, a ver, si hay un problema en la educación, porque los chicos no pueden estar hacinados en las aulas, contratemos más maestros. Si los hospitales son un espacio donde no hay que hacinar gente, bueno, hagamos más hospitales y contratemos más gente, y de esta manera resolvamos el gran problema del desempleo que estamos viviendo en el mundo, y sobre todo, bueno, sobre todo no, pero ahora de una manera acelerada en los Estados Unidos. Bueno, espero no haberles dejado la cabeza hecho un bombo con tanta cháchara, que se haya entendido, y espero que no se haya cortado la comunicación. En ningún momento me di cuenta de que se hubiera perdido mi voz. No, perfecto, Esteban, la verdad que recibimos muy bien. Y bueno, lo que me queda claro después de tu exposición, además de que comparto muchas de las cosas que dijiste y otras me dejan reflexionando, es que te vamos a tener que invitar varias veces para resolver las preguntas. Me imagino que habrá muchos comentarios. Yo simplemente quiero iniciar la rueda de comentarios y preguntas con algo que charlamos también y que vos estuviste la semana pasada, que estuvo Florencia, hablando un poco de economía, y la cuestión es muy simple, un poco también lo comentaba Omar la otra vez, y lo he hablado la semana pasada con Jorge. Si los estados van a emitir dinero, y nosotros no controlamos quiénes van a ser los receptores de ese dinero, creo que de la nota que estás trayendo de Naomi Klein se ve claramente que los que van a tener el medio mundo para agarrar todo ese dinero que va a venir van a ser las mismas empresas. Digo, aparece Google, aparece Facebook, Amazon claramente, pero también aparecen las empresas del sistema financiero que además en algunos momentos son casi lo mismo. Entonces, ahí en diferentes momentos uno se plantea, vamos a necesitar expandir la economía, expandir la emisión, que haya más circulante, y a su vez en este momento no podemos dejar de utilizar estas tecnologías. Bueno, un poco como hablábamos al inicio, que está fuera de tu exposición y de los comentarios, pero bueno, para que la gente también que vaya a recuperar el video sepa, tampoco sabemos bien qué hacer. Lo cierto es que en estas condiciones, lo más probable, y de hecho la nota que trajiste a colación, marca que Google ya está esperando con medio mundo para recibir todo ese dinero, o ese 10% del PBI
en Estados Unidos que se va a emitir y que justamente ellos van a estar esperando con las manos abiertas. Sí, sí, exactamente. Vos lo planteaste muy bien. Ellos dicen, esta es una oportunidad enorme para fortalecernos aún más, porque nos necesitan. Nosotros le damos la solución llave en mano, no solo al gobierno de Estados Unidos, sino a todo el mundo. Por suerte, parecería que, por ejemplo, bueno, a ver, por suerte tenemos un país donde podemos ver el cuartito de vaso lleno. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad y conozco casos de otras universidades donde ya se estaba trabajando con Moodle, ¿sí? Una plataforma educativa que requiere al docente, que el docente no está guiado por una inteligencia artificial, que se instalen servidores propios, y que de esa manera permite cierta soberanía sobre los datos de los estudiantes, sobre los datos de niños que van en su desarrollo creciendo y dejando un rastro digital sobre todo su proceso evolutivo y cognitivo. Esa es una información valiosísima. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el Plan Ceibal en Uruguay, no sé si lo saben. El Plan Ceibal en Uruguay, que sería como nuestro Conectar Igualdad, está utilizando el servicio de Google Classroom y todas las herramientas de Google para las Chromebooks, y están dejando a todos los niños uruguayos un rastro que le va a permitir el día de mañana a Google saber muchísimo sobre los pequeños uruguayitos en su proceso a crecer, y algunos de ellos serán empresarios, presidentes, senadores, y Google va a saber cómo fue la evolución de todos estos chicos. Entonces, tenemos algunas herramientas ya desarrolladas que hay que explotarlas y acelerarlas. Sé que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está interesado en, es un proyecto muy ambicioso que hay que ver qué pasa, pero por lo menos tiene el interés de desarrollar un servicio de Moodle para todas las escuelas secundarias de la provincia. Digo, hay herramientas que son, uno dice, no, pero Google Classroom yo ya arranco y sé que funciona así. Funciona mal aparte porque no está pensado por pedagogos, está pensado por técnicos, y está acumulando datos en el exterior. Entonces, eso solamente para ir al tema de la educación, donde ya Microsoft y Google se venían metiendo con mucha fuerza, porque justamente en esta necesidad de seguir creciendo, buscaban cuáles eran los nichos donde había mucha plata. Los estados invierten muchísimo dinero en educación, muchísimo dinero en salud, muchísimo dinero en defensa, y justamente estos son los lugares a los cuales estaban apuntando estas empresas. Lo que buscan es profundizar y acelerar este proceso, básicamente. Totalmente, muy claro, Esteban. Bueno, tenemos ahí, Martiniano pidió la palabra, así que Marti, ahora te habilitamos el micrófono. Sí, ahí te escuchamos bien, un poco bajo. Ahí, bueno, voy a acercarme un poquito más el teléfono. Bueno, gracias por la palabra. Esteban, felicitaciones por la exposición. Me pareció re clara y te quiero hacer una pregunta que en una de esas no tengas la respuesta, pero bueno, viene bien el debate, me parece, porque es un tema que por lo menos desde mi punto de vista es central. Este movimiento que vos caracterizás es como que de alguna manera configura un escenario novedoso, si bien ya tiene casi una década, pero empieza a ser novedoso hoy porque le da forma a un grupo de empresas de un tamaño abismal, nunca visto, ¿no? Que tienen, si bien siempre a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX, hubo grandes empresas con mucho poder y con capacidad de, desde las propias empresas, influir y influir sobre las políticas de otros estados, esta configuración en particular es más grave porque directamente tienen la capacidad de torcer voluntades y de dirigir a las personas en masa hacia ciertos objetivos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de los países, sobre todo países más chicos o en desarrollo, para incidir en la capacidad de estas empresas de torcer sus destinos? Digamos, ¿qué recursos de soberanía pueden poner en juego los países sin dejar o sin salirse de alguna manera del mundo tecnologizado o digitalizado, sin retroceder en lo que es el avance industrial tecnológico? Y esto lo pregunto también considerando que, por ejemplo, cuando
fue el escándalo de Cambridge Analytica, los países europeos, sin ir más lejos, se encontraron con que Facebook era demasiado grande para penalizarlo. ¿Qué nos queda a nosotros, por ejemplo? ¿No? Bueno, tengo esa inquietud y en una de esas tengas alguna respuesta. Bueno, si queremos volver a una mirada optimista, podemos decir que estamos más conscientes que hace 10 años, ¿no? Edward Snowden y el escándalo de Cambridge Analytica, de alguna manera, obligaron a los estados a reaccionar. Creo que el establishment estadounidense se asustó seriamente cuando Trump ganó las elecciones y dijo, paren muchachos, ¿cómo puede ser? Si nosotros teníamos la vaca atada, ganara demócrata o ganara republicano, más o menos sabíamos qué iba a pasar y ahora no tenemos idea. ¿Cómo nos ocurrió esto? Y ahí empezó, creo que un susto más profundo, porque antes había como una mirada sobradora cuando estallaban guerras civiles en Kenia o cuando se desarrollaban las noticias falsas en otros países durante unas elecciones. Decían, bueno, son países pobres, ignorantes, esto nunca nos podría pasar a nosotros. Bueno, el susto es que les pasó a ellos y el susto que le está pasando a los europeos, que se creían de alguna manera superiores. En la última campaña estadounidense, antes de la llegada del coronavirus, el tema de la necesidad de separar estas grandes corporaciones en varias unidades ya estaba en boca de los candidatos al presidente, de los candidatos más radicalizados, con todas las comillas que ustedes quieran poner, de los demócratas, y que quedaron en el camino, de hecho, pero por lo menos el tema estaba planteado. Ya no pueden estos tipos con su remerita y jean y sus discursos cancheros y mesiánicos hacerse los ingenuos respecto de muchas de las cosas que producen en el conjunto de la sociedad. Ya Jeff Bezos, con sus excentricidades, ya no es tan gracioso como antes, ¿sí? Cuando él mismo viene a decir que va a resolver el problema de la educación porque va a donar el 1% de su fortuna, que es una cantidad que ojalá tuviera el Ministerio de Educación de la Argentina. Ya dejan de ser simpáticos, y la desigualdad, que es digamos, en el fondo de lo que estamos discutiendo, se muestra de una manera muy bestial en el campo tecnológico, y cómo estas organizaciones concentraron recursos, concentraron tecnología, concentraron datos, dejando prácticamente afuera a cualquier otro actor. Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde los países del tercer mundo? Y si nosotros le decimos a la gente que deje de usar Google Maps, nos crucifican a los 5 minutos, ¿sí? Si le decimos a la gente que le saque el YouTube Kids al nene, que eso permite que tenga 2 horas de silencio y pueda trabajar o dormir la siesta, un padre que probablemente lo necesite, y nos crucifican. ¿Por qué? Porque responsabilizar al padre que no le logra sacar la tablet delante de los ojos al nene, es muy simplista. ¿Por qué ese padre no tiene otra posibilidad? ¿De qué labura? ¿Cuántas horas libres tiene? ¿Sí? Y somos una sociedad donde nos hemos acostumbrado al confort. Yo siempre digo, ¿cuánto hace que no escuchan un nene llorando en el colectivo? ¿Por qué? Porque en cuanto empieza a llorar, la mamá le pasa el celular y se lo pone delante de los ojos. Entonces es muy confortable todo esto. Para revertir eso, hace falta una campaña de concientización que no querría que esté a cargo mío, ¿sí? Porque sería un desafío monstruoso y que no sé cómo la encararía. ¿Cómo haces para decir a la gente, che, es como muy mala onda, es como que haya cerveza, estamos en la fiesta, todavía hay cerveza en la heladera y dice, che, muchachos, no tomemos más que mañana nos va a doler la cabeza? Es muy difícil estar en ese lugar. Pero bueno, hay que pensarlo por ese lado, ¿no? Como primero generar las condiciones para que esa discusión sea siquiera posible. De alguna manera creo que en el mundo se está volviendo posible esa discusión. Acá creo que hay funcionarios del Estado que empiezan a visualizar eso. Creo que empiezan a visualizar que no está bueno usar Zoom para las charlas del Ministerio de Salud, que es mejor instalar Jitsi en el centro de Benavides, porque eso implica que la conversación no va a estar siendo eventualmente monitoreada por una corporación yanqui que tiene capitales chinos, etcétera, etcétera. Entonces, es una discusión larguísima, muy difícil, y que como muchas otras tiene una urgencia enorme, como la socioambiental, como la ecológica, ¿no? La necesidad de resolver temas de hambre, de desigualdad, son todas discusiones muy urgentes. Muy bien, Esteban, muy claro. Gracias, Martiniano, por la pregunta, por el comentario. No sé quién más pidió la palabra, o si alguien quiere hacer un comentario. Yo vi una mano de Federico y otra de Facundo antes. Facundo Rodríguez, exactamente, está levantando la mano, Jorge.
Buenas tardes, ¿qué tal, compañeros? Bueno, una excelente exposición, Esteban, la verdad que muy claro. Comparto, recién tenía prácticamente similar una duda a la que expuso el compañero. Lo que también quisiera preguntarte es que los argentinos, así como los demás países, estamos acostumbrados a consumir tanta tecnología externa que digo yo, ¿por qué no empezar a implementar aplicaciones, plataformas y demás nacionales para empezar a quitarle el poder ese a las demás internacionales? Digo yo, no hay un plan o no tenemos la capacidad para desarrollar, ya sé, no va a ser la misma nivel tecnológico, porque es imposible, porque los otros son las superpotencias, digamos, que hace cuántos años que lo vienen desarrollando, pero para empezar a revertir, a empezar a cambiar esas cosas, para no dejarle todo el poder siempre a ellos. Por eso me pregunto yo, ¿no hay un proyecto a poder implementarse de acá a unos años, poder comenzar a hacerlo ahora, para empezar a cambiar esas cosas, esa cultura que tenemos nosotros siempre, por ejemplo, de las aplicaciones, lo que es las redes sociales, Facebook, Instagram, todas esas cosas? La mayoría de todas las personas lo consumimos, pero ¿por qué no hacer algo de acá? Empezar a consumir algo de nosotros propios. Bueno, es una pregunta que es súper pertinente. El tema es que es muy, muy difícil competir. Por ejemplo, en redes sociales la tendencia es al monopolio. Vos no te vas a ir a una red social en la que vos estás solo, vos vas a ir a la red social donde están tus amigos. Entonces vas a ir a Twitter, a Instagram, a Facebook, o a alguna de esas, no te vas, porque la tendencia de estas plataformas es al monopolio. Por eso es muy difícil que una red social se logre imponer cuando ya hay una en el mismo nicho que ya lo está ocupando. Hay otras aplicaciones que sí se podrían reemplazar, ¿no? Que se podrían utilizar. El otro día, por ejemplo, le preguntaba a unos chicos de FACTIC, de la Federación de Cooperativas de Tecnología e Innovación, bueno, nunca me acuerdo cómo es la sigla, decía, ¿por qué no instalan, una de las cooperativas empieza a ofrecer servicios de teleconferencia con Jitsi? Le digo, lo instalan en los servidores propios y ofrecen el servicio. De alguna manera Zoom lo hace y vos podés ofrecer lo mismo y pagando y ves un negocio. Me dice, no, lo que pasa es que hay una cuestión de escala que es muy difícil de comparar. Nosotros lo podríamos hacer, pero te tendríamos que cobrar 10 veces lo que te cobra Zoom, ¿sí? Entonces, bueno, vos decís, ¿qué hacemos? ¿Tendría que estar el Estado subsidiando esto? Lo cual generaría toda una discusión, porque el Estado tiene que subsidiar esto, tiene que subsidiar a la gente que se está cagando de hambre, ¿sí? Es complicada la discusión esa. El Estado tomó algunas decisiones acertadas, por ejemplo, con el tema del ARSAT. Los ARSAT nos salieron muy caros, ¿sí? Si vos lo pensás en términos de cuánto nos había salido comprar el mismo satélite en China, pero fue una excelente inversión porque permitió generar muchísimo conocimiento, que es difícil de mensurar económicamente, pero también permitió que muchas pymes que fueron proveedoras para el ARSAT llegaron a un nivel satelital, es decir, mejoraran su capacidad productiva a calidades que antes no llegaban. ¿Por qué? Porque Mbappé estuvo ahí al lado de esos tipos diciéndole, mira, yo necesito que este tornillo no se rompa por 20 años. Necesito que este tornillo, pues no lo voy a poder ir a cambiar en el espacio. Entonces vos me tenés que garantizar que este tornillo supera esta prueba. Cerca de 1000 pymes colaboraron en ARSAT. Creo que el 50% del segundo ARSAT ya fue con insumos argentinos. Entonces es un camino largo, vos tenés que elegir nichos donde perforar el techo, digamos, ese techo que te imponen las otras. Entonces elegir lo satelital, bueno, juguémonoslo con lo satelital porque eso va generando redes, va derramando hacia otros sectores. Vamos a tratar de hacer no arranquemos por tratar de hacer un equivalente del Gmail, porque ahí va a ser muy difícil, ¿sí? Tenemos que, por lo pronto lo que estaría bueno, sí estaría bueno, es que el gobierno de la ciudad no alquila el servicio de mail a Google, ¿sí? Eso sí se podría hacer, que el Estado, bueno, garantice un sistema que va a ser un poquito menos amigable que el de Google, porque también no va a ser tan amigable porque no estamos acostumbrados, ¿sí? Y que ofrezca y que obligue a los docentes a empezar a acostumbrarse a otro servicio de correo electrónico. Podríamos hacer que en las oficinas del Estado se utilice alguna distribución de GNU Linux para la que la gente le pierda el miedo y descubra que también lo puede tener en la casa y que no va a tener virus, no se le va a colgar a cada rato, no se le va a ir poniendo más lento. Digo, hay muchas medidas que se pueden tomar más simples a más complejas, digamos. Lo más simple sería, bueno, muchachos, de ahora en más usamos software libre en las oficinas del Estado, a las más ambiciosas tenemos un sistema de fibra óptica y de satélites que nos garantiza cierto control sobre el hardware que utilizamos para las telecomunicaciones. Hay buenas señales.
como decía antes, ARSAT instaló un Jitsi para que el Ministerio de Salud y algunas universidades también lo pueden usar. ¿Es poco? Sí, es poquísimo, pero es algo. Por lo menos hay una tensión, hay una discusión. Esteban, yo quería hacerte una pregunta o pregunta-comentario. Bueno, primero agradecerte, tu exposición fue clarísima, entretenida, la pudimos seguir con diferentes acercamientos que seguramente, como decía Ariel, podemos seguir charlando y profundizando. Pero vos sabés que precisamente a partir de esta pandemia, en el sistema educativo universitario en el cual trabajo, pudimos ver quebrar algunos mitos, por ejemplo, algunas relaciones muy directas, positivas o negativas en relación a la tecnología y la educación, y también ver que algunas cuestiones se potenciaron y vinieron a cuestionar fuertemente estructuras muy sólidas dentro de la cultura universitaria, por ejemplo, las jerarquías dentro de los propios espacios de las asignaturas, esto que vos marcabas tan claramente, ¿no? Las sobrecargas del trabajo de todos los docentes, también de los estudiantes, y la idea también, si lo pensás positivamente, o por lo menos tomando algún aspecto positivo, la idea de las inteligencias colectivas, trabajando de forma más horizontal junto a estudiantes y a los colegas más allá de la trayectoria o el cargo, y nos preguntábamos con algunos otros colegas que charlamos al respecto, tratando de hacer alguna suerte de síntesis, balance, y también previendo que esto va a continuar. ¿Qué pensás vos que de estas cuestiones pueden haber llegado para quedarse, ¿no? Más allá si sean positivos o no esos aspectos, pero que van a continuar, por lo menos en el espacio universitario, el educativo universitario, que vos también transitás, ¿no? A ver, me parece que a priori lo que te diría es que algo positivo es que en las universidades del conurbano, sobre todo, ¿no? En las menos elefantiásicas que tienen tantos problemas para moverse en otro sentido que el que le indica la inercia, a puro huevo y corazón, ¿no? Con un esfuerzo muchas veces monumental de los docentes, y me refiero también a universidades del interior como la que yo trabajo, ¿no? En la Universidad Nacional de Rafaela, se aprovechó algo que estaba todavía en germen, como era esta plataforma Moodle, para explotarla al máximo con los escasos conocimientos que teníamos disponibles, ¿no? Y lo que hemos tenido es una valoración por parte de los estudiantes, en mi caso, y en ese sentido creo que es una oportunidad. Si uno va dejando vacíos, esos vacíos se llenan rápidamente por tipos como el gobernador de Nueva York que invita a Eric Schmidt a planear el futuro del estado de Nueva York en la etapa posterior al coronavirus. Si no tiene a nadie, y ese vacío lo va a llenar con lo primero que le aparezca a mano, porque es muy difícil desarrollar todas estas herramientas, no es algo que se hace de un día para el otro. Entonces, si Hurlingham tiene un proyecto que ya está funcionando de escuelas secundarias con apoyo de Moodle, aunque sean 10, que no es nada para lo que es toda la provincia de Buenos Aires, hay una semilla de algo que es más interesante que simplemente resignarse a que los docentes usen Google Classroom, WhatsApp y Gmail, ¿sí? Porque hay un potencial mucho más grande. Entonces, sí, hay una sobreexplotación, si querés, de los docentes, un desgaste enorme porque es todo nuevo y hay un montón de cosas que se hacían de taquito en el aula porque uno tenía el carisma y de golpe tiene que empezar a reflexionar sobre un montón de prácticas sobre las cuales nunca había reflexionado, ¿no? Que simplemente las hacía porque las venía haciendo porque había visto a su maestro hacerla y después las había hecho él y funcionaban y ya está, no hacía falta hacer nada más. Bueno, ahora tenés que hacerlo pero en una plataforma. Y ahí te quiero ver, y es un esfuerzo muy grande que hay que encarar y que, bueno, cada institución con sus distintas improntas se encaró de distintas maneras, pero por lo menos tenemos algo hecho. Esta cuestión de tener algo hecho, uno no sabe cuándo eso va a encontrar el clima necesario como para florecer. Buenísimo, Esteban. Bueno, acá tenemos a Wenceslao que pidió la palabra hace un ratito. Ya tiene audio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En principio agradecerles a ustedes, a Jorge, a Ariel y a Karina, y bueno, y a toda la gente del Foro para el Día Después por esta oportunidad, que es realmente muy interesante. Agradecerle a Esteban su excelente charla. Allá a principios de los 90, en la Universidad de Buenos Aires, en Comunicación 1, el profesor Norberto Cambiaso nos decía que en el futuro los presidentes iban a ser vendidos como un jabón. El futuro no solo llegó, sino que nos pasó por arriba, y bueno, está demostrado, y lo comentaste
con el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo. Bueno, fui anotando cuestiones que vos fuiste dando, NSA, Estados Unidos, Big Data, Amazon y hoy hasta la conquista del espacio, inteligencia artificial, un montón de cuestiones que fui tomando nota aquí. Creo que, como vos claramente decís, nadie está dispuesto a tomar silla roja, nadie quiere saber la verdad. Estamos todos muy cómodos con lo que estamos viviendo. Y quedó muy demostrado el otro día que nadie quiere escuchar, o nadie está dispuesto a escuchar lo que no está de acuerdo con su forma de pensar. Fíjate cómo destrozaron el otro día a Nicole Neumann, que no tengo por qué decir nada, cuando la entrevistó a Chinda Brandolino, y a esa apunta mi pregunta, las redes sociales como un arma de desprestigio, como un arma de escrache y de demonización de las personas, porque hoy lo que está fuera del relato oficial es ridículo, anticuado, ese proceso de demonización y de desprestigio lo sufrimos muchas veces los que estamos un poquito por fuera. En eso considero que el COVID está dentro del contexto de una tercera guerra mundial, que no se da entre estados, sino entre una élite, la resumiría el grupo Bilderberg, contra los estados, y cómo se hace la utilización de las redes sociales como yo llamo armas. ¿Cuál es tu consideración al respecto? Bueno, es muy loco, porque esta es una de las consecuencias de la digitalización de las interacciones sociales. Supuestamente el sueño era que todos íbamos a tener voz y voto, y de a poco se fueron apareciendo herramientas para amplificar ciertas voces y silenciar otras. De alguna manera es un proceso similar al de la prensa, ¿no? Cuando aparece la prensa dijimos, bueno, al final se van a poder decir las verdades del pueblo, y después esas empresas esos diarios se transformaron en empresas que peleaban por sus propios intereses, como vemos ahora. Bueno, las redes sociales también iban a ser un espacio de una democratización perfecta, donde no íbamos a necesitar intermediarios para nada, y ahora, gracias a la cantidad de datos acumulados, se sabe muy bien cómo hacer lo que llaman astroturfing, ¿no? Instalar determinados temas, ver probás, ¿no? Probás, a ver, apunto a este miedo, con este discurso, esto, y me fijo cuál es el que se empieza a viralizar y se empieza a reproducir, le meto un poco más de combustible, lo reproduzco artificialmente a través de bots y trolls, y después ya lo dejo que tenga vida propia. Y así voy instalando temas como el antivacunas, el terraplanismo, como decía antes, hay un PBI adentro del ARSAT-2. Y obviamente hay mucha tecnología, hay mucho talento puesto ahí, pero básicamente lo que hay es prueba y error. Vos tirás 20 de estas cosas, las vas testeando, y de esa manera sabés cómo te va a ir mejor. Es lo que hace Facebook. O sea, Facebook, por ejemplo, un caso muy conocido, tenía una herramienta que el día de las elecciones vos podías avisar a tus amigos si habías votado o no habías votado. Entonces yo ponía, Esteban votó hoy, y aparecía en el muro de mis amigos que yo había votado. Facebook simplemente hizo una prueba. Puso quiénes habían votado simplemente poniendo el nombre o poniendo una fotito. Cuando ponía una fotito había no me acuerdo cuánto, me ponía un 20% más de gente que después usaba esa misma herramienta. Entonces hacen permanentemente eso, A/B testing, prueban la forma A y la forma B. ¿Cuál resulta mejor? La B, listo. Entonces ahora la pruebo le pongo un tono de gris, un tono de rojo, le subo la letra, la pongo en bold, y con esos pequeños estímulos, que obviamente te estoy dando las muestras, los ejemplos más tontos, de esa manera se va aprendiendo qué es lo que capta nuestra atención, qué es lo que llega a la parte más primitiva de nuestro cerebro y no nos podemos resistir. Una cara de un bebé, una atracción sexual, la indignación nos toma antes de que despertemos a la racionalidad. Entonces ya no, mira lo que dijo este pelotudo, me voy a poner ya mismo a escribir, y uno escribe visceralmente y retroalimenta ese proceso que va a indignar al otro, ¿sí? Alimenta al troll. Y bueno, y eso no lo hacen porque tienen grandes psicólogos que les están diciendo qué hacer, sino porque el algoritmo poco a poco va aprendiendo, por prueba y error, no porque sea muy inteligente ni sepa mucho sobre el funcionamiento del cerebro humano, cuáles son las cosas que mejor funcionan. Y van estableciendo correlaciones que se escaparían al más brillante cerebro humano. Bueno, muy claro, Esteban. Nos van quedando ya menos minutos porque vamos 16, así que nos quedan 4 preguntas. Van a ser comentarios muy breves.
arrancando por una que me quedó pendiente, que continúa la que te hice antes, y que tiene que ver con esta frase que vos dijiste: al final no podemos competir ni con Google, ni con Facebook, ni con Amazon. Es como si tal vez el gobierno de Estados Unidos las hubiera cultivado, como está cultivando Uber, u otras, para que nadie pueda competir con ellas. O, te lo pongo en contrafáctico, tal vez las únicas que compiten a nivel internacional, en términos de soberanía y por competencia del mercado internacional, son las que finalmente tienen una indiferenciación entre lo público y lo privado. Empresas chinas, o en algún momento empresas rusas, que no compiten con las norteamericanas, pero que resguardan las cuestiones de defensa, las cuestiones de soberanía hacia adentro. La pregunta es, tal vez nosotros tenemos que reconsiderar la diferencia entre lo público y lo privado en este tipo de fase del capitalismo. Bueno, lo que hacen los rusos y los chinos es cerrarse. La Internet rusa no tiene nada que ver con la Internet que nosotros conocemos. Rusia, producto de su propio desarrollo, de la caída del muro y demás, tuvo muy mala conexión con el exterior, y eso le dio la protección como una especie de incubadora para que desarrollaran sus propios servicios. Bueno, China lo hizo intencionalmente con lo que se llama la muralla de fuego china. La verdad que no lo sé lo que vos estás diciendo. Seguramente la Fundación Sadowski puede ir ofreciendo servicios. No, por eso yo decía antes, no choquemos de frente con Google y con Facebook porque vamos a rebotar como campeones. Empecemos por los costados, ¿sí? Ofrezcamos un servicio de teleco. Subsidiemos que una cooperativa argentina dé servicios de Jitsi. Subsidiémosla un tiempo. El problema, el riesgo que vos tenés es que después el día de mañana esa empresa cotiza en Wall Street y se la venden a los chinos porque van a tener mucha más potencia que la que tienen sirviendo a la Argentina, ¿no? Qué sé yo, Mercado Libre. ¿Mercado Libre es una empresa deseable para la Argentina? Y yo creo que no. O sea, ¿es deseable que Mercado Libre sea argentino? ¿Nos trae algún beneficio que Mercado Libre sea argentino? Y no, la verdad que no. Nos chupa subsidios, les pagamos sueldos, le aplicamos leyes a medida para que sigan quedándose con una comisión de un montón de ventas que antes, y esa comisión antes se distribuía entre un montón de locales, en un montón de familias y demás. ¿Nos sirve eso? Bueno, es complicado. De alguna manera, Google, Facebook y todas esas empresas también fueron subsidiadas por el Estado estadounidense, que fue el que desarrolló el GPS, desarrolló el microchip, desarrolló un montón de las herramientas que ellos ahora están utilizando para monetizar y para ganar dinero. Entonces, es una pregunta que me excede a mí. Si te tengo que ser honesto, me excede largamente. No quiero ser la persona que tenga que estar en el Ministerio de Tecnología, si es que algún día existe, decidiendo ese tipo de cosas. Buenísimo, Esteban, muchísimas gracias. Creo que también la respuesta y la pregunta nos excede a los de este grupo, pero bueno, son preguntas necesarias para ir formulándonos como ejercicios para ayudar a caminar, ¿no? Tenemos 3 preguntas más. La tenemos a Rosana Tortosa, que pidió la palabra, lo tenemos a José Lescano, que también pidió, y me parece que apareció Federico Manías, ¿verdad? Ahí tenemos una pregunta o un cierre con un comentario final de Jorge, te devolvemos, Esteban, y ya vamos cerrando. Dale, Rosana. Bueno, por supuesto, felicitaciones y muchas gracias por la exposición. Sobre las redes sociales, lo que Wenceslao llamaba arma, parece, y hace muchos años que vengo intentando instalar esto, que más que un arma es una herramienta. Y como herramienta depende el uso que le damos. Y doy un ejemplo, disculpen si lo reitero a veces, pero el ejemplo del martillo. Yo puedo construir con un martillo como puedo salir a romper vidrios. Me parece que hace muchos años estamos en esta discusión de contramolinos de viento, de las redes, que son muy difíciles de luchar contra ellas, en vez de, si no puedes con el enemigo, únete y buscarle la mejor forma a nosotros. Muchos de los que estamos acá, Fabricio, Martiniano, venimos hace muchísimos años luchando para que, así como desde un lugar de otra ideología se utiliza más las redes, nosotros también la utilicemos, ya sea de una mejor manera, y bueno, vimos el otro día una sesión electrónica, una sesión online, cuando hace tantos años venimos con el gobierno electrónico y recién ahora por esta pandemia lo logramos. Con Martiniano se va a acordar de la noche que descubríamos cómo iban creando los bots de Cristina Asesina y lo elevamos a otras esferas y no
no nos dieron bolilla con eso. Yo creo que más que, primero creo que, y la pregunta sería, para no hacer una exposición, ¿por qué no le damos más tiempo a buscar la forma de sacarle el mejor rédito a esta herramienta que son las redes sociales para otro tipo de construcciones, no como un arma, sino como una herramienta? Y creo que las redes sociales, el virus que tienen las redes sociales, que por eso funcionan muy bien, es la clase media. Hoy es el Facebook, en otro momento fue la televisión. Creo que el caldo de cultivo es esa clase media, no una clase media en cuanto a poder adquisitivo, sino una clase media en mentalidad, una clase media que se percibe en clase media. Yo creo que acá la mayoría nos percibimos en clase obrera, pero creo que ese es un caldo de cultivo. Muchas veces la falsa noticia funciona porque es la noticia deseada. Es más fácil creer eso porque quiero escuchar eso que lo que no. Bueno, la pregunta en sí sería, ¿por qué no dedicamos tanto tiempo o más en sacarle provecho a algo que no vamos a poder destruir? Bueno, es una pregunta totalmente legítima y hay mucha gente que lo está investigando. Evgeny Morozov dice que los movimientos sociales directamente deberían dejar las redes sociales porque son una trampa. Son una trampa porque impiden una discusión elevada, una discusión útil para la organización, ¿sí? Ahora bien, para la difusión es otro nivel, es un poco más complicado, porque si vos no estás en las redes sociales prácticamente no existís. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, cuando se dio la discusión de Maldonado, del aborto, que de alguna manera ganaron los sectores progresistas, ¿no? Mucha más gente terminó tuiteando, quedó claro que no había manera de parar esa oleada, ni siquiera en Internet. Pero cuando uno dice, ganamos en Internet, somos más los que pensamos que hay que legalizar el aborto, o que creemos que Maldonado fue asesinado, eso significa que el día que se multiplican los tweets que dicen que hay un PBI en el ERSAT, nosotros tenemos que decir, bueno, la mayoría de la gente tiene razón, si sabemos que fueron trolls y bots los que hicieron esto. Entonces nos empiojamos permanentemente en una discusión de la cual la mayoría de la gente no se entera, porque lo que se viralizó tiene muchísimo más efecto que la desmentida de la viralización. Eso está comprobado. Les recomiendo el último libro de... ¿cómo se llaman? No me va a salir el nombre, que habla de fake news, de Calvo, de Ernesto Calvo y Aruguete, donde dan muchos detalles de algunos casos puntuales, o incluso de cosas como ocurrió en Brasil, cuando salieron un montón de mujeres a hablar que Bolsonaro era un misógino y decir el Elenao, produjo un efecto contrario muy superior al que lo había iniciado. Entonces, de alguna manera hay que ser consciente de que esas batallas se pueden ganar con trampa, las puede ganar el enemigo con trampa, si uno está dispuesto a usar trampas también para ganar supuestamente esas discusiones, y si tenemos el poder de fuego para competir con los Steve Bannon del mundo, ¿no? Steve Bannon, uno de los grandes cráneos que llevó a Trump a ganar las elecciones, que ayudó a Trump a ganar las elecciones, que colaboró con Bolsonaro y que colaboró con todas las derechas que ganaron elecciones en Europa. Entonces, abandonar el terreno es una opción y también parecería que no, desgraciadamente, porque si vos se lo dejás, parecería que la gente común piensa estas barbaridades que se están diciendo en Internet, ¿sí? Como que el candidato del PT en las últimas elecciones en realidad había promocionado mamaderas fálicas en los jardines de infantes de Brasil. Y eso circuló, y la desmentida no penetra, no llega a ningún lado. Entonces, es una discusión muy, muy difícil. De hecho, a mí me pasa, yo difundo mis trabajos por redes sociales, porque si no me quedo hablando yo solo conmigo mismo. Entonces, es una discusión que creo que hay que dar en cada caso y no tiene una respuesta clara. No está claro tampoco hasta dónde te la vas a jugar, porque te pueden tapar, te pueden hacer un acoso virtual si realmente te transformás en alguien molesto, que finalmente te termine silenciando después de invertir un montón de tiempo en crecer, en respetabilidad. Bueno, no tengo una respuesta clara. No creo que sea algo que simplemente podamos ganar. Podemos dar la batalla, pero no estoy muy seguro de que se pueda ganar. Tampoco estoy muy seguro de que haya que abandonarla esa batalla. Otra vez más, no tengo la respuesta. Gracias, Esteban. Muy, muy claro. Más allá de no tener las respuestas, es muy claro igual lo que estás diciendo y bueno, yo comparto, quiero simplemente decir que Aruguete y Calvo van a estar la semana que viene hablando sobre el tema de noticias falsas.
acá, que también los invitamos. Así que, bueno, le cedemos la palabra para un comentario, una pregunta a José Lescano. Hola. Sí, Buenas tardes. Sabio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Bueno, un saludo a todos y a todas. Feliz Día de la Patria. Y bueno, es interesante, gracias por la exposición, muy clara. Conocía parte de tu trabajo y creo que en alguna Jayo también nos hemos cruzado, nos hemos encontrado. Y vos comentabas justamente algo súper interesante que tiene que ver con la soberanía tecnológica, ¿no? Un concepto muy fuerte, muy interesante, que lo comparto. Creo que hubo, en otras épocas hubo otros intentos, como el anillo de fibra óptica, que bueno, fue desarticulándose, hubo avances, como justamente lo mencionabas, pero es un gran desafío, ¿no? Así como la construcción de la soberanía en otra época era para despegarse del Imperio Romano, de la Iglesia y de otros poderes. Bueno, que en esta construcción de soberanía, y te pregunto desde mi disciplina de abogado y miradas desde lo jurídico, ¿qué 2 o 3 o 4 conceptos te parecen que pueden ser fundamentales para trabajar en pos de esta soberanía? Algunos los fuiste mencionando, me parecen valiosos y obviamente para rescatar y trabajar, pero ¿cuáles, si te tendría que pedir 3 o 4 conceptos claves o luchas fundamentales que desde lo jurídico fundamentalmente tuviésemos que dar? ¿Cuáles serían? No, y desde lo jurídico muy claramente el tema de la seguridad de los datos, ¿sí? Proteger la seguridad de los datos de los ciudadanos argentinos. En su momento, con el escándalo de Snowden, no sé si se acuerdan, que Rousseff dijo que el correo brasileño tenía que dar un servicio de correo electrónico que garantizara que la información se mantuviera dentro de servidores de ese país. Otra cosa es algo que se violó durante el gobierno de Macri, que es que el Estado no puede usar servidores que estén alojados en otros países del mundo, algo que incluso está previsto por la ley. Sin embargo, se hicieron contratos con Amazon, porque supuestamente después iban a poner una granja de servidores acá en el país. O sea, hay leyes que ya nos permiten ir defendiendo eso. El hecho de que Windows, por ejemplo, tenga puertas traseras, algo que está documentado, que se sabe, y que aparte, incluso si no se supiera, no podríamos averiguar nosotros mismos porque tienen un código cerrado. Entonces, ¿cómo vos podés garantizar el secreto de información sensible del Estado si estás usando Windows? O sea, hay un montón de leyes que ya están. El problema es que falta el conocimiento técnico y la decisión política de enfrentar este tipo de cosas, porque son complicadísimas aparte, no es porque sea fácil, no es que yo digo, a ver muchachos, de ahora en más ponen Ubuntu en todo el Ministerio de Educación. Bueno, no es fácil hacer eso, pero hay un montón de herramientas legales que tienen que ver con la protección, que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con responsabilidades del Estado, que tienen que ver incluso con leyes estadounidenses que dicen que cualquier extranjero, cualquier información de un extranjero puede ser monitoreada si circula por servidores estadounidenses. Eso es a partir de la Patriot Act, cuando caen las Torres Gemelas. Es decir que no solo sabemos que podrían hacerlo, sino que lo podrían hacer encima legalmente. Y como decías vos, en el anillo del UNASUR, nosotros para comunicarnos con Brasil pasamos por un Internet Exchange Point, los paquetes de información que pasan por Miami y pueden ser monitoreados. Entonces hay muchísimo por hacer y hay muchísimas leyes para aprovechar y que se pueden usar. Obviamente, una ley, si no tiene peso político, si no está dadas las condiciones para la discusión, es letra muerta. Bueno, Federico Manías tiene la palabra. Ya vamos cerrando, le queda solamente el comentario de Jorge. Federico Casarosa, ¿no es cierto? No, Federico Manías. Ya, un segundito. Yo lo tengo en la planta baja. No lo encuentro como Federico. Federico. Acá está. Listo, tenés audio. Escondido, pero estaba. No, soy yo que estoy viejo. Es otra cosa. Me sorprendí mucho cuando entré y encontré amigos, gente muy querida acá adentro. Un poco de la mano de lo que decía recién José Lescano, me
me llamó la atención que no te metiste un poco más con el proyecto Conectar Igualdad y todo lo que había detrás en cuanto a lo que significó en términos de soberanía tecnológica para nosotros. O sea, el proyecto Guaira, que estaba atrás de Conectar Igualdad, fue un proyecto muy interesante, que si eso que no sé en qué condiciones quedó, y eso me gustaría saberlo, no sé si tenés información. El proyecto Guaira hubiera permitido darle un sistema operativo que hubiera sido escalable tal vez a todo el Estado Nacional. Yo trabajo en el Estado Nacional, nosotros trabajamos con Windows y todos sabemos lo que significa eso. Yo he ido al Banco Francés hace años y el Banco Francés tiene software libre. O sea, no es ni plantar la semillita del comunismo, que a muchos les dará miedo, ni nada por el estilo, es todo lo contrario, es darnos la oportunidad de tener realmente herramientas informáticas, herramientas tecnológicas que no tengan esas puertas traseras por donde nos estén mirando la nuca todo el tiempo. ¿Tenés idea cómo quedó ese proyecto, como tal vez para poder retomarlo, si existen los recursos? Porque vos hoy lo dijiste, es un rato largo, o sea, ¿qué hacemos? Los recursos son pocos, las necesidades son muchas y tal vez haya necesidades más urgentes, pero ¿sabemos si estaríamos en condiciones de retomar eso? Bueno, sé que hasta donde yo sé el grupo de Guaira fue diezmado, pero sobrevivió. De hecho, hace un par de meses, si no me equivoco, lanzaron Guaira 4. El problema era que no se distribuían computadoras. Y ahí es otra demostración de lo difícil que es ir a contrapelo de las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones están ahí, son fáciles, ya todo el mundo conoce Windows, entonces la maestra no se va a poner a usar Guaira. Entonces mucha gente te va a decir, pero para el 2% que usa Guaira estamos invirtiendo toda esta plata. Tenemos que invertir más plata, dice uno, entonces. Si no alcanza con esto, y a veces no solo es plata, es estrategia, es conocimiento. Estos tipos saben mucho de marketing y es difícil darles la vuelta, lograr que mientras toda la sociedad de consumo va para un lado tirado por los caballos de las grandes corporaciones, nosotros decimos, no, paren, y tironeamos del otro lado y somos 4 boludos tironeando del otro lado. Es difícil. ¿Hay que hacerlo? Sí, porque a veces se presentan estas situaciones de vacío, a veces dan las oportunidades, a veces hay muy buenas ideas, ¿sí? A veces también hay una comunidad muy activa, qué sé yo, nosotros armamos festivales de software libre en Rafaela, donde mal que mal se distribuyen algunas ideas, los atraemos con Arduino, pero de paso mostramos otras cosas. Hay que ser estratégicos también. No hay que ser solo principistas. Hay que ser principistas, pero también hay que ser estratégicos, hay que ser seductores, hay que ser vivos para lograr ofrecer, qué sé yo, hay cosas que son un éxito. Samba es un éxito. Samba le enseñó historia a mis hijos y sigue siendo una referencia y combatió contra Superman, contra los Batman o contra los Power Rangers o contra lo que vos quieras de la actualidad y peleó de igual a igual, con un mensaje mucho más interesante. Bueno, tenemos que encontrar muchos Zambas, ¿no? Y no es fácil, no creo que solamente eso se planifique desde una idea genial, a veces es también un golpe de suerte. Qué bueno, Esteban. Bueno, Jorge, tenés la palabra. A la pipeta, bueno. Bueno, así de improviso nomás. No, en primer lugar, para hacer una pequeña reflexión, quiero agradecerte enormemente, Esteban, el planteo que hiciste, que es un planteo que tiene un relato de un recorrido histórico de cómo van sucediendo las cosas, que tiene también una proyección de qué es lo que puede suceder en un plano determinado, y además, a través de la conversación, fuiste patentizando en tus palabras y en la de los muchos que plantearon, lo difícil que es encontrar una estrategia como para superar y pegar un salto de lo que aparece como algo muy difícil de combatir. Yo pertenezco a otra generación y tengo algunos aportes que dar que quizás puedan ser útiles para cuando ya no pueda hablar yo, pero ustedes sí, gracias a Dios, y que nos sirvieron en su momento para modificar realidades. El problema que se está planteando es un problema político, no es un problema de tecnología, ni es un problema de convencer a la gente. Es un problema político. De la misma manera que los popes de poder se asustan cuando se le va de la mano la tecnología, como vos mencionaste,
en los países como el nuestro, existen factores de poder permanentes que deben tomar actitudes permanentes. La tecnología, la soberanía tecnológica es una bandera nacional. Es como cuando hablábamos de soberanía política. Es más, yo creo que la soberanía tecnológica es la soberanía política de la lucha de hoy, y la lucha de hoy tiene que darse con los actores de la lucha de hoy. No es un tema que voy a desarrollar ahora, digamos, hay una reflexión de esperanza, como otra reflexión más. Tampoco creo que la gente sea tonta. La gente que ustedes mencionan, que esencialmente son de clase media, como dice Rosana, yo coincido con eso, en realidad es una cuestión de inadvertencia. Y la inadvertencia es un mal que se cura con difusión de cómo son las cosas. Y esa es la verdadera lucha, porque los actores son los factores de poder que en última instancia responden a la gente. Los que entran en este juego de la fake news y lo demás corresponden a un sector. Yo pensaba cuando vos decías que cuando estás en las redes, si no estás en las redes no existís, yo creo que la semana que viene la Villa 31 va a ser actor de una tragedia que estamos viviendo sin que tenga el protagonismo en la red, porque hay una realidad del conjunto social que rompe la lógica que nosotros, vos planteaste muy bien y que estamos acostumbrados a ver. De todas maneras, esto da para 4 o 5 exposiciones más. Yo lo que sí quiero preguntarte, además de felicitarte porque es realmente muy valioso lo que aportás, quiero preguntarte, aunque vos lo mencionaste casi al final lateralmente, nosotros tenemos una estructura, una topología de red absolutamente dependiente de una estructura que no pasa por nosotros. Vos hablas de Miami, pero en realidad cuando mirás el mapa, lo sabés, los fierros, lo que pasa, que cuando se corta no hay Google que pueda mandar, esos fierros que pasan por el océano y por otro lado no dependen en absoluto de nosotros. Yo lo que estoy advirtiendo, y quiero saber tu opinión, que hay intereses nacionales que van apareciendo en el diseño de la topología que deconstruyen y reconstruyen una red creada a imagen y semejanza de los poderes dominantes de la trilateral, por decirlo de alguna manera, que gracias a Dios hoy se están rompiendo en pedacitos ese poder. 2 ejemplos son China y Rusia, que vos las mencionaste, que por distintas causas y distintas organizaciones han reorganizado sus propias redes para tener incidencia en lo que pasa dentro de su ámbito nacional, que reivindican desde la soberanía que uno tiene que reconocer a todos los pueblos, incluso a ellos. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida crees vos que el problema de esta topología absolutamente anómala, absolutamente desbalanceada para países como nosotros, debe formar parte, y en qué medida debe formar parte de esta búsqueda por la soberanía tecnológica que vos mencionas? Gracias. Sí, bueno, digamos, claramente, el Estado argentino en el gobierno de Cristina o en el de Néstor estaban planteando la red federal de fibra óptica justamente para complementar aquellos lugares a los cuales para empresas como Telecom o Telefónica no era rentable tirar un cable de fibra óptica. Bueno, ese proyecto a las patadas está más o menos terminando, se hicieron algunas cosas más, no está cumplido todo el sueño que se planteó en el origen, incluso ni siquiera terminó de quedar claro cuántos kilómetros de fibra óptica se tiró y cuántos se iluminaron. Pero sí, el tema es que si el Estado tiene que hacer todo, también no hay recursos suficientes. Entonces hay que negociar día a día, qué sé yo, que el Telecom y bueno, Movistar y las demás empresas me vayan dando hasta donde yo llego, yo voy complementando y voy armando algo parecido a esa red que debería haber sido, donde yo no tengo nodos que concentran el poder de la manera brutal que ocurre en la actualidad, ya sea Miami o ya sea el data center que tiene Movistar y que me baja un switch y deja de funcionar todo, porque está pensado para ganar plata, no está pensado como que la conectividad es un derecho humano, ¿sí? Con lo cual deberían estar sometidos a otras reglas, como por ahí está, qué sé yo, el transporte, que es un servicio público, o algunos otros servicios públicos como el gas, el teléfono y demás. Bueno, ahí también hay que reglamentar, también hay que arrancarse los cuernos y dar peleas que son muy difíciles de dar contra
contra empresas gigantescas que rápidamente, si vos no haces nada, ya te toman de comunistas y le vas a imponer reglas a una empresa de telecomunicaciones, imagínate con lo que te tiran encima, ¿no? Sí, habría que preguntarse si importa mucho que te tomen por comunista, digamos. Porque la soberanía nacional consiste esencialmente, perdóname que diga, consiste esencialmente en creer que el juego que importa es el juego que uno plantea, el tablero que uno plantea y no que plantean los demás. Porque cuando entras a jugar en la cancha y el juego de los demás, terminás perdiendo siempre, ¿no? Eso es soberanía, me parece. Es un tema de reflexión, seguro, como dijo muy bien Ariel, es un tema para discutirla en otras exposiciones. Y es valioso, digamos, ¿no? Muy valioso. Gracias, gracias otra vez. Bueno, Esteban, no te sacamos más tiempo, te volvemos a agradecer muchísimo. A mí me quedan varias cosas, acá estuvimos anotando. Estaría buenísimo armar una reunión con el tema de Conectar Igualdad, que a ver en qué quedó, qué podemos aprovechar de eso. Hay mucha información dando vuelta. Lo que me queda, Esteban, de tu exposición y de todos los comentarios de las compañeras y los compañeros es que nos da la impresión que no tenemos problemas tecnológicos. Claro, es como si en algún punto, como decía Jorge recién, nos sobran las tecnologías para implementar lo que estamos necesitando, ¿no? Cuando abrimos nosotros el foro, pusimos política y tecnología, sabiendo ya de entrada que teníamos una cuestión política que resolver, que es un poco lo que reflejás vos en esta cosa que, bueno, hay que darse de bruces para la negociación, siempre es difícil, los intereses son grandes, el concepto de soberanía estuvo en boca de 3, 4, 5 comentarios, preguntas, hay mucho para tejer ahí, pero esta cuestión de que finalmente al parecer sobran tecnologías puede ser una realidad que nos está tocando en este momento. Es como que soluciones tecnológicas podemos tener, el tema es que vamos para atrás en términos ecológicos, en términos ambientales, ¿no? Es como que tal vez la solución a algo determinado, la construcción del artefacto, la tenemos ahí, lo podemos utilizar, pero fuimos para atrás como, no sé, 2, 3 siglos en términos sistémicos, en términos ecológicos, en términos de ambiente, y me parece que hoy nos damos con eso. Y vos es que tu presentación me hizo reflexionar al respecto, porque insisto, es como dijimos antes, recorres un montón de lugares, tenés muchísima información, la pones en juego, la vinculás muy bien, y nada, nos engalanás con tu presencia, y obviamente estás invitado para la próxima, ¿eh? Dale, bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Sí, mezclo, como decís vos, tomo cosas de todos los espacios, porque si en un libro terminaba hablando de economía, de neurociencia, de política, de soberanía, pero si dejaba alguno de esos temas afuera, bueno, esta es la ventaja de ser un periodista, uno no tiene que llegar hasta el final del último argumento en una cosa, sino que puede sobrevolar un montón de temas y tratar de encastrarlos en lo macro como para que tengan sentido. Y después, bueno, sí, profundizar en cada uno de estos temas podría ser una cuestión de investigación de varias becas del CONICET, me parece. Así, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, le pasamos a Jorge el maestro de ceremonias, para que corte. ¡Viva la patria! Gracias, Esteban. Un abrazo. Gracias, buenas tardes.